Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener y sin fines de lucro. Capítulo 37. Volver a la forma. Izuku era un borrón verde mientras corría hacia la izquierda, esquivando apenas el estallido escarlata de Shoto. El bombardeo de Shoto continuó, cada explosión tenía diferentes propiedades. Pequeño y rápido, ancho y arrollador, alto y salvaje. Lanzó todas las combinaciones que se le ocurrieron al niño, pero Izuku permaneció sin quemarse. Está bien, termínalo, dijo su padre desde un costado, levantando la mano. La última de las llamas de Shoto se encogió en su muñeca. Chocarse los 5 uno mismo dando palmaditas al resto. Aunque no hizo ninguna expresión externa, no pudo evitar el hormigueo de molestia que se construyó en su pecho. Lo habían estado haciendo durante 5 minutos completos, un periodo de tiempo considerable para luchar con toda su fuerza y, sin embargo, Izuku permaneció impecable. Las únicas marcas en sus rasgos eran las mejillas sonrojadas y la frente pegajosa, mientras que Shoto lucía un moretón en el hombro y una raspadura en la mejilla. Todavía no entiendo cómo pensaron que dejarte fuera era una buena idea, Shoto murmuró, agarrando una botella de agua ofrecida por su padre junto a su amigo. Me estás pateando el trasero. Izuku no le respondió al principio, sus ojos estaban fijos en su agua. Shoto esperó su respuesta. Izuku lo había escuchado y le respondería en su propio tiempo. Sus cejas se juntaron mientras su enfoque en la tapa de su botella vacilaba. Se encogió de hombros y tomó un sorbo. Nigiteye lo puso todo sobre la mesa para mí. El señor Nezu nos ha estado vigilando a todos, pero aún no está seguro de que sea capaz, creo. Creo que la palabra que usó con Nigiteye fue inconsistente. Izuku dijo, antes de tomar otro trago. Lo cual puedo ver, supongo. No todas las peculiaridades son viables en todas las situaciones y, por lo demás, mi mano de obra es fundamentalmente deficiente. Sigue siendo una mierda, Shoto. Intervino Enji. Tú. Está jodido, eso es. Eres demasiado bueno para mantenerte fuera. Es capacitismo, creo. Es una rata, Shoto. No creo que tenga esas ideas preconcebidas. En cualquier caso, no importará, a la larga. No te olvides del festival deportivo. Me colaré en la clase justo antes de la prueba de su licencia. Obviamente, pero no estás enojado. Me siento como... La expresión que apareció en el rostro de Izuku casi lo sobresaltó. Era extraño. No está destinado a estar en la cara de la judía verde. Si Shoto tuviera que compararlo con algo, podría llamarlo un vacío. Era como si toda la emoción en su rostro se escapara por su garganta, dejando solo la carne neutra. Sus ojos eran profundos, pero sorprendentemente vacíos. El destello de luz sobre su cabeza se reflejaba opaco en sus iris. Y luego volvió, y la firmeza de los músculos de su cuello se relajó visiblemente. Niños, dijo Enji, y el extraño momento pasó cuando se volvieron hacia él. ¿Estás listo para tu próximo partido? Midoriya, tienes 2 días hasta tu prueba. ¿Qué tan dispuesto estás a estresar tu cuerpo de antemano? Sé que acabas de salir del reposo en cama. Izuku respondió en un tono tenso. Un indicio de esa expresión vacía de antes de llegar a la penumbra. Haré lo que debo hoy para no tener que hacerlo mañana. Unos cuantos partidos más con Shoto deberían ser buenos. Shoto, Izuku dijo, volviéndose hacia él. Se mordió el interior de su labio, mirando a su amigo. Una inquietud había reemplazado a la molestia anterior, recordándole el enfoque del niño. Izuku siempre había sido el más diligente en su entrenamiento. En cuanto a Shoto, aunque pudo aguantar algunas rondas más, su cuarta pelea lo dejó sin aliento. Tampoco había planeado llegar al máximo hoy. En realidad, hoy no es un día completo de entrenamiento para mí. Preferiría terminarlo más temprano que tarde. Izuku inclinó la cabeza al escuchar su respuesta. Con el ceño fruncido, podría haber parecido decepcionado, si no fuera por el brillo travieso en sus ojos. Entonces el chico se volvió hacia Shoto, su atención se centró en la forma robusta del padre de Shoto. Señor Todoroki, dijo Izuku, mirando al hombre. Enji volvió a mirar al joven en silencio, sus ojos iban de Izuku a su hijo y viceversa. Todo lo que Shoto le ofreció fue un encogimiento de hombros.
tarareó Enji, mirando su propia ropa. Su padre usaba una camiseta sin mangas y sudaderas aquí, su traje de héroe en el lavado. Shoto no podía decir si estos eran sus sudores ignífugos o no, pero por la forma en que Enji dio un paso adelante, solo podía esperar que lo fueran. Prepárate, Midoriya. Esfuérzate, no te quitaré tu derecho de nacimiento como lo hizo Era Cereal. Sí, señor. Izuku dijo, su pie trasero ya se movió detrás de él. Shoto arrastró una silla hasta el borde del área de entrenamiento. Sin duda, este fue un espectáculo. Izuku venía a entrenar con Shoto con bastante frecuencia, pero Izuku no se había enfrentado directamente a Enji desde la primera vez que vino. Los recuerdos regresaron del pasado. Del control de peculiaridad infantil de Izuku, de Niteye y su primer combate. Había sido un buen día, hasta donde Shoto lo había visto. Sin embargo, en retrospectiva, había sido el comienzo de un momento difícil para Izuku. Fue gracioso la forma en que las cosas cerraron el círculo. Incluso después de tanto tiempo, Izuku había regresado y estaba más motivado que nunca para demostrar su valía. Esto, incluso más que la última vez, fue un comienzo, y mejor, además. Shoto. 2 minutos. Dijo su padre. Miembro del vacío brotó del hombro de Izuku y se entretejió a la perfección mientras tentáculos más larguiruchos e independientes crecían en su espalda. Izuku no se mostró a sí mismo, su poder solo hizo lo que lo entrenó para hacer. Sin embargo, su padre no se tomó ese tiempo. Tan pronto como salió el último de los tentáculos traseros de Izuku, Enji se movió. Por ser un héroe basado en el fuego, sus movimientos tenían toda la gracia de un patinador sobre hielo olímpico, sus pies licuaban el concreto mientras empujaba a Izuku hacia abajo. A pesar de todas las fallas de su padre, Shoto no podía envidiar su gran habilidad. Había tomado décadas de práctica dedicada para que sus movimientos fueran tan perfectos. Sin embargo, Izuku no se quedó atrás. Se encontró con Enji en el medio, su bomba de humo perlado chocando contra la bola de fuego precisa de Enji. Su padre tenía más fuerza natural, pero Izuku se esforzaba más. Hubo una división decisiva entre sus ataques, cuando explotaron uno contra el otro, una barrera vertical recta entre sus poderes. Sin embargo, antes de que el humo se disipara, vio a Izuku usar sus látigos para empujarlo hacia el otro lado, dándole un nuevo ángulo sobre Enji. Sin embargo, justo cuando preparaba un ataque, su padre se zambulló directamente en el núcleo de su último ataque, envolviéndose en misterio. Shoto se inclinó hacia adelante en su silla, forzando la vista ante el siguiente intercambio. El humo explotó de Izuku en el mismo momento, envolviéndose igualmente a sí mismo. La diferencia, sin embargo, era que Izuku tenía una función completa sobre la portada. El escondite de Endeavor se disipó cuando Izuku arrancó su material y lo agregó al suyo, creando un pantano de furia verde. Nunca había podido comprender el alcance total de las habilidades de Izuku, y la siguiente era solo otra pregunta en la cima de la montaña. Era como si pudiera encontrar la ubicación de su padre solo por el olor. Surgiendo de la masa verde arremolinada surgieron los látigos negros, arrebatando las extremidades de Enji como serpientes hambrientas. Un par de látigos entrelazados descendieron desde arriba y golpearon el hombro de Endeavor, mientras otro envolvía la muñeca del hombre. El látigo debilitante arrancó al hombre de sus pies justo cuando un tercero y cuarto venían golpeando. Sin embargo, antes de que pudieran alcanzar a su padre, la mano principal del hombre estalló en un fuego carmesí. Cortó el látigo como un cuchillo a través de la mantequilla, y su puro calor detuvo las extremidades entrantes. Solo le dio un momento, pero fue suficiente para que se recuperara. Cañón Boost. Gritó, antes de golpear el interior de sus muñecas juntas. Shoto solo pudo quedarse boquiabierto cuando las palmas de las manos de su padre comenzaron a brillar. En un brillante destello de luz, su padre lanzó su ráfaga de llamas con la fuerza de un cañón. El impacto sacudió la habitación cuando atravesó el humo y chocó contra la pared ignífuga. No se derritió, pero la pura fuerza cinética casi tiró a Shoto de la silla. Sin embargo, antes de que Shoto pudiera gritar o incluso enderezarse, Izuku explotó hacia la luz. Como un cometa rompiendo la atmósfera, un rastro de humo persiguió su sombra. Permaneció intacto en el miembro del vacío, que colgaba medio derretido y humeante a su lado.
Había un salvajismo en sus ojos mientras saltaba en el aire. Esa furia enloquecida se extendió a lo que quedaba de miembro vacío cuando retrocedió para disparar con fuerza. Enji se mantuvo firme, cruzando sus antebrazos con un hilo de llamas devorando sus mangas. Izuku no esperó a tocar el suelo. Los látigos brotaron del trozo de miembro vacío en un paquete, ni entrelazados ni independientes. Justo antes del impacto, cada uno de los extremos se anudó y golpearon al padre de Shoto como un mazo y un gon. El golpe sacudió el bloqueo de su padre, obligándolo a retroceder hasta que la fuerza de sus pantorrillas detuvo su deslizamiento. Para cuando las zapatillas de Izuku tocaron el suelo, esas 6 extremidades se habían vuelto a trenzar en un nuevo miembro del vacío. Izuku no hizo ningún movimiento para avanzar. En cambio, blandió miembro vacío como una espada ensangrentada y esperó. El diminuto crujido del fuego detrás de él solo resaltó aún más la oscuridad de su técnica. Shoto se consideraba muy competente para sobrevivir a una sesión de entrenamiento con su padre de una pieza. Izuku consideró un entrenamiento real con su padre como un entrenamiento. No fue tanto una brecha en la habilidad como en la confianza, pero hubo un cambio definitivo en el encuadre. Shoto se entrenó para convertirse en un gran héroe, sin importar lo que eso implicara. Izuku entrenó para ser el más grande. No hirió sus sentimientos. Había un aguijón en el conocimiento, pero había más orgullo que nada. Izuku fue increíble. Recuperarse de su pérdida fue lo suficientemente impresionante como es, pero también volver inmediatamente a su entrenamiento. Era un nivel de dedicación que Shoto estaba desesperado por encontrar en sí mismo. Verlo en su amigo provocó una pizca de celos, pero el fuego en sí era positivo. Su padre hizo una pausa para quitarse la camisa del cuerpo. No se molestó en tirar de ella por encima de la cabeza, ya que era lo suficientemente débil como para simplemente rasgarla de su cuerpo. Izuku se tomó el mismo tiempo para formar una serie de bombas de humo ligeras en su mano, pero estas eran un poco extrañas. En lugar del mismo color verde-negro que solían tener sus emisiones, estas tenían una variedad mucho mayor. Lima, bosque, pantano, neón, azul y amarillo. Todo estaba mezclado en la palma de Izuku. Sin perder más tiempo, Endeavor encendió los jets. Las llamas brotaron de sus omóplatos en un frenesí, impulsándolo incluso más rápido que su patinaje fundido de antes. Izuku apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando un puñetazo sin encender golpeó su codo cuando Izuku bloqueó. El golpe devastó su guardia derecha, exponiendo su mandíbula llena de cicatrices. Sin embargo, antes de que pudiera conectar el segundo golpe, el humo brotó de sus costillas en una explosión concentrada. El geyser gaseoso atrapó a Enji en el estómago, lanzándolo al lado opuesto de la habitación. Un puño en llamas rompió el ataque de humo cuando Izuku saltó hacia atrás, poniendo aún más distancia entre ellos. Se frotó el codo, probándolo por sí mismo. Por lo que Shoto pudo ver, tenía un rango completo de movimiento, pero la mueca de dolor de Izuku le dijo suficiente. Más látigos salieron de su hombro de carne, y se envolvieron en su brazo hasta la mitad del antebrazo. Sin embargo, había algo extraño en ellos. A diferencia de los tentáculos de miembro vacío, estos no eran tan cohesivos. Se deslizaron solos como una manga de serpientes vivas, y no estaban contentos. Aún así, Izuku parecía contento y volvió a enfrentarse al padre de Shoto cuando Enji irrumpió hacia él una vez más. Su intercambio fue furioso. Ambos infundieron sus extremidades con su elemento, ahora, aunque las llamas de Enji solo quemaron un naranja tenue. Uno por uno, los orbes de colores alternativos de Izuku aparecieron, cada uno con un efecto diferente. El de neón se rompió como metralla, los microorbes reemplazaron la pura fuerza cinética. El amarillo apareció como si estuviera en capas. La piel más externa estallando, luego la segunda y luego el núcleo para un ataque retrasado de 3 partes. El verde bosque en realidad nunca estalló. En cambio, se estrelló contra Enji como una masa, impactándolo como un objeto sólido en lugar de una bomba. Shoto ni siquiera quería imaginar la fortaleza mental que se necesitaba para manejarlos a todos y enfrentar a su padre en un combate cuerpo a cuerpo. De hecho, dudaba que Izuku lo hiciera. Sus increíbles manipulaciones llamaron obviamente su atención, y con la pelea moviéndose al ritmo de su padre, la distracción fue la caída de Izuku.
En un paso milisegundos más lento de lo necesario, Izuku se convirtió en un blanco fácil en el rango óptimo de Enji. El padre de Shoto hizo a un lado la guardia suelta de Izuku, un puñetazo propulsado por un cohete acercándose a su tiempo. Shoto dijo, poniéndose de pie de un salto cuando su teléfono sonó. Exactamente en el mismo momento, las llamas de Enji se extinguieron y la fuerza total de su puñetazo retrocedió. Izuku tardó más en darse cuenta, y los orbes multicolores que le quedaban estallaron cuando su cerebro se puso al día con sus oídos. Su cuerpo, por otro lado, todavía estaba alcanzando a su cerebro, y se encontró tropezando con sus pies mientras restablecía la guardia. Shoto se apresuró a unirse al lado de Izuku y ayudarlo a levantarse. Estaba ardiendo al tacto, aunque no estaba seguro de si era por los golpes de Enji o por su propia constitución acalorada. ¿Estás bien?, preguntó, pero Izuku lo rechazó. Estoy óptimo, respondió Izuku, antes de volverse hacia el padre todavía ardiente de Shoto. Señor. Shoto no sabía qué esperar a continuación, pero no fue una reverencia mutua. Ha sido un honor como siempre, señor. Izuku dijo, su arco en la cintura. En comparación, el de Enji era mucho más ligero, pero estaba allí. ¿Tienes una pregunta? Probablemente varias, conociéndote. ¿No es así, Midoriya?, preguntó Enji. Izuku asintió, volviendo a su altura máxima. Shoto notó cómo echaba los hombros hacia atrás para igualar el paso de su padre, a pesar de ser casi medio metro más bajo. Si puedo. Su padre gruñó, dándose la vuelta para tomar una botella de agua. Si me estás pidiendo una crítica, chico, no tengo mucho que ofrecer. Ya sabes en qué mejorar. Sí, tal vez, me estás preguntando cómo te comparas, entonces es más o menos lo mismo. La única forma de conocer tus límites es ponerte a prueba contra tus superiores, aunque si quieres que sea honesto, diría que eres bastante bueno. Sigue así. Los ojos de Izuku, por un momento, regresaron a su vacío anterior. Sin embargo, Shoto no tuvo tiempo de diseccionar la reacción antes de volver a inclinarse. Gracias, señor, pero tengo otra pregunta. ¿Puedo? ¿Qué significa ser el héroe número 1? ¿Cómo? ¿En qué debo esforzarme? Su padre se desaceleró, en cierto sentido, ante la pregunta de Izuku. Dudaba que una persona normal notaría alguna diferencia, pero con la excepcional sensibilidad al calor de Shoto, sabía que su padre se había vuelto un poco más frío. No más de 1 o 2 grados, pero lo suficiente para una caída definible. La botella de agua de Enji se arrugó en sus manos. En cuanto a Shoto, su estómago se revolvió ante la pregunta. No por ninguna razón personal, no, solo conocía a su padre lo suficientemente bien como para nunca querer preguntar. Su padre no dijo nada mientras volvía a colocar la tapa en su botella, con los ojos hacia arriba. ¿Por qué deberías esforzarte? ¿Me preguntas esto? Izuku asintió. Has sido el número 1 durante 5 años. Hace poco me di cuenta de que nunca antes había preguntado sobre eso, en realidad, es como si lo hubiera dado por sentado. Entonces, ¿para qué fue todo? Las temperaturas volvieron a bajar, pero en lugar de nivelarse, pronto cambiaron de rumbo. No se dispararon, sus ojos no se humedecieron, su cabello no se encrespó, sus mejillas no se sonrojaron, pero su padre se colocó varios puntos por encima de donde había estado antes. Incluso la mirada de su padre pareció calentarse, su mirada se posó en los hombros de Izuku como un yunque fundido. ¿Qué significa todo esto? Le estás preguntando a la peor persona en ese sentido, muchacho. No vuelvas a montar ese tren de pensamiento. Endeavor dijo, sus palabras picando sus oídos. Por un momento, trajeron a Shoto varios años atrás, pero en lugar de aumentar su calor, Enji solo parecía capaz de mantenerlo por unos momentos. Su mirada se volvió suave, casi melancólica, y colocó una mano medio disculpándose sobre el hombro rígido de Izuku. Tu habilidad trasciende el razonamiento arbitrario de Nezu. Eres hábil y lo demostraste contra mi hijo. Eres fuerte y lo demostraste contra mí. Eres valiente y lo demostraste contra Era Cereal. En mi opinión, estás listo para ahora. Si desea descubrir el significado de ser el mejor, entonces debe probarlo con sus propias manos. Buena suerte.
La cabeza de Izuku se sacudió hacia un lado como si hubiera visto un fantasma sobre el hombro de Enji, pero se enderezó rápidamente y asintió. Agradezco su tiempo, señor. Me alegro, porque estamos fuera de esto. Mi patrulla es pronto. Con eso, el padre de Shoto dio media vuelta y salió por la puerta, deteniéndose solo para darles una última mirada antes de doblar la esquina y despedirse. Era extraño ver a su padre actuar tan cordialmente. Nunca se había acostumbrado realmente a eso, no después de Touya. Mirando entre su padre en retirada e Izuku, encontró un conflicto en lo profundo de sus entrañas. Su curiosidad lo estaba matando. Sin importar a dónde lo llevaran sus pensamientos, siempre volvían a la pregunta de Izuku. Era una que nunca había tenido el valor de preguntar, sin embargo, se había emocionado. En algún lugar, en el fondo, siempre había querido la respuesta. Sin embargo, escuchar la respuesta de su padre solo consolidó lo que ya sospechaba. Había algo profundamente mal con su padre. ¿Ducha? ¿Y comida? Shoto preguntó, volviéndose hacia Izuku. Izuku parpadeó como si no hubiera escuchado, pero habló de todos modos. Una ducha suena bien en este momento. Aunque no puedo comer. Setsuna ha estado queriendo hablar. Me envió un mensaje de texto esta mañana. Dijo, frotándose el cuello. La ceja de Shoto se curvó, sorprendido. Suenas como si fuera extraño. ¿Pasa algo entre ustedes? Preguntó, pensando en sus dos amigos. En la última semana desde que Setsuna se escapó de la cama del hospital de Izuku, solo había escuchado silencio de radio de ella. Se había imaginado que ella solo lo estaba rechazando sola, pero... es la primera vez que escucho de ella en toda la semana. No puedo pasar por alto esto. Eso fue preocupante. No se había tomado bien la paliza de Izuku. En realidad, parecía tomarlo peor que él. Por supuesto. Dale lo mejor, entonces. Planeó hacer eso. Setsuna se inclinó sobre la barandilla, las uñas de sus pulgares marcaron el fino papel de su sobre. Muy abajo, las olas del río rompían contra los soportes con un fervor que insinuaba la tormenta que se avecinaba. Su estómago se arremolinaba con un millón de sentimientos, y ninguno de ellos era bueno. Una nostalgia maligna se echaba en este lugar. La pieza de infraestructura más nueva de la prefectura. Un puente para reemplazar el que se había derrumbado hace años. Las náuseas impregnaron todo su cuerpo mientras estaba de pie en el camino peatonal reconstruido. Fue una réplica casi 1 a 1, y el fantasma de los recuerdos se superpuso a sus visiones entre parpadeos. No había mejor lugar, había decidido. La última vez que tuvieron una conversación pesada fue aquí, después de todo, así que hoy hizo tradición. Luego estaban los sentimientos más allá de su malestar, ansiedad y su déjà vu. Enojo. Vergüenza. Nervios. Frustración. Fueron un tornado de negatividad que la obligó a mantener su almuerzo ligero. Hubo un paso familiar a su lado, por lo que se estabilizó. Setsuna se había hecho una promesa a sí misma hace años y la cumpliría. Cuando se volvió, Izuku estaba allí. Se veía bien. No era inusual, pero su cabello estaba un poco mojado y había un brillo en sus rasgos que irradiaba una tranquila satisfacción. La hizo sentir mareada. El sobre en su mano se deslizó detrás de su espalda, fuera de su vista. «Hola», ofreció, y ella suspiró. «Hola. ¿Cómo estuvo? ¿Endiabouro te hizo pasar un mal rato?» «Casi me rompe el brazo, pero aparte de eso, fue genial. Debería estar de vuelta al 100% para la repetición». Izuku dijo, encogiendo el brazo indicado. El clima no era muy frío, pero había un frío en el puente que solo se podía encontrar en mar abierto. Inhaló la brisa marina, otro intento en vano de calmarse, antes de que lo que dijo Izuku hiciera clic. «Luchaste contra Endeavor». Se encogió de hombros, pero había una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Pelear sería una palabra fuerte. Me aplastó un poco, pero lo hice bien. Al menos según sus estándares. Sin embargo, desearía haber ganado. Se le escapó un resoplido antes de que pudiera recuperarlo. Casi le disgustó la forma en que él podía sacarla de su propia cabeza sin intentarlo. Aún así, por eso estaba haciendo esto. ¿Por qué iba a hacerlo, al menos? Su guardia bajó un poco mientras respondía. Por supuesto que pensarías así.
tendría suerte de sobrevivirle. La frente de Izuku se arrugó. Dice la chica que violó a Vladkin. Hay una razón por la que serás la reina de 1Z, ya sabes. Esa chica Yaoyorozu luchará con uñas y dientes por tu posición. Su burbuja estalló, y el goteo de náuseas estalló en una inundación furiosa. Setsuna se tambaleó en su lugar, la mano que sostenía su sobre se movió para agarrarse a la barandilla. Los ojos de Izuku se dirigieron a su mano al instante, su medio paso hacia adelante se desvaneció en confusión. ¿Qué? Trató de preguntar, pero ella tragó saliva y le puso una mano en la cara. No. Muchas gracias, pero no puedo ser la reina de 1Z. Dijo Setsuna, controlando su estómago revuelto. De verdad, gracias. No tienes ni puta idea de lo que ese tipo de cosas significan para mí, pero no lo tendré. Estoy confundido. Quiero decir, sí, Yaoyorozu parece tener una amplia gama de talentos, pero tú también. Quiero decir, literalmente pisaste a Vlad, Dios, estás haciendo esto tan difícil. Tu confianza es dulce, Izu, pero no me uniré a la clase. Y de repente Izuku desapareció, y en su lugar estaba un extraño vacío, aburrido, profundo y casi aterrador. Setsuna hizo una pausa, confundida, pero luego las palabras se derramaron antes de que pudiera considerar su reacción. He estado pensando en esto toda la semana, Izuku, y no puedo quitarme de la cabeza que te jodieron. Que Nezu es un idiota, y que pase lo que pase, 1Z siempre se construirá sobre injusticia. Yo no quiero estar en la clase si ese es el caso, Izu, y especialmente no quiero estar en la clase si tú no estás en ella. Dio medio paso adelante, y a 2 metros de distancia, cerró un poco la brecha. Las palabras, ahora que habían comenzado, no paraban. Cayeron fuera de ella cada vez más rápido, su mandíbula casi luchando por mantener el ritmo mientras las emociones aplicaban más y más presión en su garganta. Así que esta noche, haré que mi papá envíe un correo electrónico a la escuela y rechace la invitación. Ya no puedo confiar en ellos, Izu, y no quiero hacerlo. Si no estuvieras tan empeñado en la escuela, falsificaría tu firma y te llevaría Shiketsu conmigo. Los ojos con los que la miraba eran un poco más oscuros que su tono verde normal, pero ella siguió caminando. Dio un paso completo hacia adelante. Las lágrimas comenzaban a picar en sus ojos. Sé que estabas emocionado por mí cuando gané, pero yo simplemente no puedo. No con la conciencia tranquila, no sabiendo cómo te destacaron. Simplemente no puedo ir a esa clase sin ti, Izuku. Cuando el extraño aburrido y vacío ante ella dio un paso adelante una vez más, la agarró. Debería haber sido obvio, la forma en que su palma colgaba de sus costillas, la forma en que entró en su pecho, la forma en que su mejilla se apoyó contra la de ella, pero solo lo registró como un abrazo una vez que su mano encontró la parte baja de su espalda. Sus propios miembros colgaban inertes a sus costados, su sobre cayó al suelo por su agarre suelto. Él la sostuvo allí por un momento antes de retirarse, y había una fracción de su habitual brillo en sus ojos. Por un segundo, fue brillante y ella se olvidó de sí misma, pero luego se endurecieron y él golpeó su frente contra la de ella. Gracias pero no. El aliento en sus pulmones, y el corazón junto a ellos, se sacudió. El latigazo de sus emociones fue violento, y se encontró apartándose de él. No que... Y luego endurecido Izuku parpadeó, y volvió a ser un vacío. 1Z es el mejor curso en la mejor escuela. La decisión de Nezu se basó en mi inconsistencia y, más allá de eso, en mis propios problemas con mi peculiaridad y el trastorno de estrés postraumático. La injusticia que viste finalmente será para mi beneficio y el nuestro. Él quiere personalmente limpiarme antes de que tome tu examen de licencia. Así que no. No deberías desperdiciar tu boleto gratis por despecho. Su voz era robótica y chirriante en sus oídos. Se escuchó a sí mismo. La decisión de Nezu no fue la de un humano normal y empático, sino la de una rata intrigante. Siempre respetaría a Nezu, pero él lo había llevado demasiado lejos para que ella confiara. Esto no se trata de despecho. Literalmente. Le pagó a un hombre adulto para que te golpeara hasta dejarte inconsciente. Si por alguna razón realmente quería probarte personalmente, entonces no debería haberte dejado tomar la prueba en absoluto.
Eraserhead claramente no lo disfrutó mucho. Yo no lo culpo por hacer su trabajo. Entonces cúlpalo por ser un imbécil. ¿Qué te pasa, Isu? ¿No estás enojado? Fuiste intimidado por un hombre adulto, tu futuro ha sido puesto en duda y estamos siendo destrozados de nuestro sueño. ¿Por qué soy yo la única que está jodidamente furiosa aquí? ¿Acaso te importa? Izuku se congeló, alejándose de ella cuando las palabras de Setsuna se estrellaron contra sus hombros. Antes, Izuku, el extraño apático, pudo descongelarse, se inclinó y agarró su sobre uno, Z. Esta cosa es solo otra pieza de guinda en el pastel. Hizo esto incluso antes de que pasara la prueba. Nezu es psicótico. Hay una predicción de mi combate en la segunda página, y es casi una recreación perfecta de mi combate. Si me uno a uno, Z, solo será más su mierda y tú te llevarás la peor parte. Están jugando contigo, Isu, y no quiero ser parte de eso. Izuku era una estatua de piedra cuando su voz se quebró hacia el final. Sin preámbulos, tomó la carta de Nezu y la aplastó, arrojándola sobre la barandilla de la misma manera. Tan pronto como estuvo sobre el borde y fuera de la vista, sintió 1 mililitro de arrepentimiento acumularse en su estómago, pero lo pisoteó. Setsuna se había prometido a sí misma que lo recogería cuando se rompiera y que no se separaría de él. No podía permitirlo. Unirse al grupo que había despreciado a Izuku la enfermaba del estómago, sin importar cuán beneficioso pudiera ser. No importaba lo mucho que lo deseara. Y, sin embargo, con los ojos tan concentrados en el lugar donde la carta se había caído del borde, no había visto moverse a Izuku. Exactamente donde sus ojos habían registrado la carta por última vez, un cuerpo saltó por la borda tras ella. Un grito agudo saltó de su garganta cuando tropezó consigo misma para alcanzar la cornisa. Antes de que cualquier pensamiento racional cruzara por su mente, estaba a mitad de camino sobre la barandilla detrás de él. ¿Qué pasó? Se tropezó. Simplemente decidió que no quería vivir más. Cuando ella saltó tras él, cosas como la abrumadora velocidad terminal y la resistencia del aire se convirtieron en recuerdos lejanos. Separándose en 3 caminos, empujó a ambos con su fuerza telequinética. La velocidad de su descenso la obligó a cerrar los ojos, el viento era demasiado para ver con claridad, pero aún podía sentir, y supo cuando los brazos de Izuku la envolvieron. Levantó la parte superior de ella en su ascenso, sin molestarse en dejarla ir incluso cuando podía volar sola. Al aterrizar, se volvió a conectar y cayó de rodillas, feliz de estar en el suelo y con una terrible vergüenza. Una mirada alrededor alivió sus preocupaciones. Ellos eran los únicos peatones en el camino. Al darse cuenta de que estaban solos y a salvo, lo agarró por los hombros y comenzó a sacudirlo como un árbol en un huracán. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué? La mano de Izuku descansó contra su mejilla justo cuando uno de sus látigos negros chocó contra su esternón, sosteniendo la carta de Nezu. Sus ojos eran duros otra vez, pero la luz brilló en ellos de una manera que la hizo detener su ataque. Sin pensarlo, soltó su camisa y tomó el papel arrugado de su peculiaridad. Ella no dio un paso atrás, y podía sentir las suaves y cálidas bocanadas de aire de su nariz por su cuenta. Él se inclinó un poco hacia adelante y, mientras la barbilla de ella instintivamente se inclinaba hacia arriba, sus ojos cambiaron repentinamente. Solo por un microsegundo. Un instante, un solo momento. Por una fracción de un momento, estaban furiosos, y luego volvieron a su suavidad familiar, toda la apatía y la ira desaparecieron. Seth, sé que estás enojada. Lo sé, porque yo también lo estoy. Yo solo, no quiero que pienses que no lo estoy, pero necesito entrar en uno, Z. Lo necesito tanto que podría morir sin él, y si hago una rabieta, no hay forma de que entre. Y, si no estás allí cuando finalmente me meta, no sé qué haría. Quiero que me esperes. Dios, ella quería besarlo. El impulso era fuerte, pero la culpa era más fuerte y la mantuvo bajo control. Retrocedieron poco a poco al unísono, y para entonces la oportunidad se había ido, y ella tuvo que lidiar con la gran realidad. Sus oídos se enfocaron en el final de su declaración, bebiéndolos como una forma de distracción. «¿Esperar por ti?», ella preguntó, y él asintió.
No tardaré mucho, sé que lo que me hicieron estuvo mal, y obtendrán su merecido, pero su propio sistema tiene una forma incorporada para que yo me una a ustedes. Ganaré el festival deportivo, y no tendrán más remedio que dejarme entrar. Si no te unes, tendremos que competir por el puesto. Así que, por favor, acéptalo. Por mí. Había 1.000.000 de cosas que ella quería decir a eso. De alguna manera, ella solo quería tirarlo por la borda de nuevo, pero por otro lado, ella era un pudín en sus manos. Si él se iba a unirse a uno, Z de todos modos, hizo que se le revolviera el estómago, pero si era lo que realmente quería, no tenía derecho a negárselo. Bien, dijo Setsuna, cerrando la brecha entre ellos nuevamente y envolviéndolo en un abrazo. Voy a morder la bala. Me uniré a la pesadilla de Nezu y te esperaré. Pero si no te dejan con nosotros, estoy solicitando una transferencia. Eso no es negociable. También lo es lo que le voy a decir a Eraserhead la próxima vez que lo vea. Izuku estaba rígido en su abrazo, pero se relajó contra ella después de un segundo. Por supuesto. Y gracias, Seth. Sé cómo te sientes. Sin embargo, te ganaste tu lugar y me mataría ver que lo tirases a la basura. Ella apretó sus costillas un poco más fuerte. Solo espero que puedas liberar algo de esa ira pronto. Será mejor que el Dr. Fujimaki te haga bien. Oh, dijo Izuku, y ella podía decir que él le estaba sonriendo al oído. Liberarme es el plan. Estoy apuntando a las estrellas en el examen, Seth. Las malditas estrellas. Izuku Midoriya. Oye, ¿podríamos encontrarnos? Tengo algunas preguntas sobre UA. Mirio. Claro. Dame un tiempo, estoy abierto hasta el próximo semestre. ¿Qué quieres saber? Izuku Midoriya. Oh, solo algunas cosas. Inko era una mujer. Esa fue quizás su única consistencia, más allá de su maternidad y el deber autoproclamado de difundir tanta buena voluntad y amabilidad como pudo. Era una mujer robusta, una mujer amable, una mujer cariñosa, una mujer viciosa. Era maleable, y esa era una gran fortaleza suya. La transición de una relación estable a ser madre soltera había sido difícil, pero aprendió y se adaptó. Cuando diagnosticaron que su bebé no tenía peculiaridad, hizo todo lo posible para no infundirle falsas esperanzas. La pérdida de su brazo para Izuku había sido un cambio trágico para su estilo de vida, pero a ella le gustaba pensar que ella le impartía algo de su fluidez, y habían aprendido y se las habían arreglado desde entonces. Incluso cuando el secreto de All Might cayó en su regazo, se inclinó hacia él y defendió el reclamo de su hijo cuando más lo necesitaba. Y cuando Izuku falló su prueba, cambió el nombre de su pastel de felicitaciones a un premio de consolación. Sin embargo, Izuku no era ella y, por mucho que hubiera ganado su flexibilidad, había adquirido una terquedad aún mayor de su padre. Ella pellizcó y frotó la tela de su falda, observándolo hacer clic con un bolígrafo una y otra vez. Se sentó en el asiento del medio del sofá, mirando fijamente al reloj. Debajo de él había una mochila medio llena, una manzana, y en su regazo había una libreta medio llena. Inko no se había encontrado en sí misma para preguntar qué había escrito. Mordiéndose el labio, giró sobre sus talones y se dirigió directamente a su tetera. Todavía tenían tiempo, e incluso si su hijo parecía una estatua de piedra ahora, sabía que él era tan tumultuoso por dentro como ella por fuera. Sus manos eran más rápidas que su cerebro, y medio minuto después el té ya comenzaba a hervir. Mirando hacia atrás a los vivos, descubrió que su hijo no se había movido ni un centímetro. ¿Té? Preguntó, temblorosa pero sin tartamudear. Sus ojos se posaron en los de ella cuando el clic de su pluma se detuvo. Sí, por favor. Su pluma comenzó a hacer clic de nuevo. Asintiendo, volvió a la tetera y se aseguró de inspeccionarla a fondo. Al principio, ella se había sorprendido. Migiteye se sentó a ella y a su hijo y describió cómo fue la prueba y la postura de Nezu detrás de ella, pero todavía no podía entenderlo. No sabía mucho sobre actos heroicos, pero sabía que su bebé tenía talento. Una cantidad excepcional. Pero en el milisegundo en que se dio cuenta de que él no había perdido de manera justa, y que un plan mayor lo dejó de lado, esa confusión se convirtió en ira. Y luego la ansiedad. Su furia se había drenado tan rápido como Izuku decidió tomar el examen estándar y comenzó a actuar de esta manera.
No era que quisiera que él se molestara, ni mucho menos, pero quería que se expresara. Su verdadero yo. No lo que él pensó que sería la fachada más madura que podría conjurar. Había una cualidad antinatural en su calma, y su único consuelo era su tenacidad. A pesar de que actuó como si no le importara, era obvio en su enfoque puro y dedicado que literalmente no le importaba nada más. Ella trajo una bandeja para los dos y decidió sentarse a su lado. Colocando su pequeña taza verde frente a él, ella se sentó en el borde del asiento, sin tocar su cojín en absoluto. Él la miró, con una ceja levantada. ¿Qué estás haciendo? Tomó un sorbo profundo de su té, ocultando el rubor que había florecido en su rostro. Nada. ¿Qué, estás haciendo? ¿Qué estás escribiendo? Miró entre ella y su regazo, su mirada cada vez más lejos. Escribí todos los consejos prácticos que Mirio me dio sobre el examen. No voy a correr ningún riesgo esta vez. Dijo, antes de mirar de nuevo el reloj analógico. Tengo 10 minutos más hasta que tenga que irme. Estoy tratando de memorizarlo. Izuku la estaba mirando, y ella no pudo evitar mirar hacia la ventana. Supuso que era bueno que se tomara esta segunda prueba tan en serio, pero no pudo evitar la inquietud que le trajo. Su bebé era brillante, era una gran fuente de orgullo para ella, y tenía preferencia por enfrentar sus desafíos tal como era. Él preparándose para esta prueba así, sería un espectáculo, seguro. También se sentía algo mal, en su interior. No moralmente, por supuesto, pero como si no estuviera destinado a hacer esto. Si bien estaba segura de que muchos estudiantes llegaron a esas pruebas con conocimientos previos, dudaba que muchos tuvieran los consejos de sus superiores en su regazo literal. Sintiendo que la chispa de preocupación crepitaba y estallaba, se acercó al regazo de su hijo y apoyó una mano en su rodilla. Isu, ¿estás seguro de que quieres usar su consejo? Sé que ambos tienen buenas intenciones, pero no, abarataría la experiencia. La expresión que él le devolvió fue de poca diversión. La experiencia ya se ha abaratado. Ahora es el momento de tomar esto en serio, o no me tomará desprevenido otra vez. Le apretó la rótula de nuevo y suspiró. Lo sé. Pero, esto es lo que realmente quieres, ¿verdad? Quiero decir. Has estado soñando con esta escuela durante años. No quiero que no te sientas orgulloso de ti mismo una vez que llegues. La frialdad de su ceño se volvió un poco suave cuando se retorció en su asiento, mirándola a los ojos. Dentro de ellos, buscó y encontró algo que hizo que su corazón se tranquilizara y su estómago se relajara. Colocó su propia palma sobre la de ella, frotándole el antenudillo con el pulgar. El orgullo viene antes de la caída, mamá. Por cursi que sea decirlo, ya estaba orgulloso de mí mismo. Demasiado. Mi objetivo de dominar One for All. Pensé que solo eso habría sido suficiente para llevarme a cualquier lugar que quisiera. Fui un idiota. Tengo 1.000.000 de maneras de crecer, y hasta que llegue a donde quiero estar, mi ego tendrá que pasar a un segundo plano. Tanto como salir de mi camino, tengo metas, y después del Coliseo, necesito hacer una demostración. Mi crecimiento. Algo definitivo para Nezu. Para mí. Para todos los que me ayudaron. Los ojos de Inko se abrieron de par en par al escuchar hablar a su hijo. Por un segundo, pudo imaginar el rostro de Isashi sobre el suyo, hablando en su forma poética y masculina. Las lágrimas picaron en sus ojos, pero antes de que pudiera tragarlo en un abrazo, la alarma de su teléfono sonó. Izuku se puso de pie de un salto, echando la espalda sobre el hombro justo cuando se ponía los zapatos. No tenía ropa de escuela secundaria, por lo que estaba abotonado con un hermoso tono verde. Antes de que ella pudiera siquiera procesar sus acciones, él se estiró, le plantó un beso en la mejilla y salió por la puerta. Incluso con su cerebro nervioso y confundido por el orgullo, no se olvidó de decírselo. Buena suerte, cariño. Creo en ti.